La noticia cayó como un rayo sobre los tejados grises de Londres. El príncipe había sido detenido, y nada volvería a ser igual tras aquella mañana helada en la que las sirenas rompieron el silencio frente a los muros del palacio. Nadie estaba preparado para ver cómo el protocolo se desmoronaba ante las cámaras, cómo los guardias, acostumbrados a la quietud ceremonial, intercambiaban miradas tensas mientras varios vehículos oficiales bloqueaban discretamente la avenida. En el centro de todo, con el gesto rígido y la mirada perdida en algún punto indescifrable, se encontraba Príncipe Andrés de York, figura acostumbrada a los saludos formales y a las alfombras rojas, pero no al frío metálico de una orden de detención. Aquella escena parecía arrancada de una novela política, pero la ciudad entera sintió el estremecimiento. Los transeúntes, que minutos antes caminaban deprisa hacia el metro, se detuvieron al ver el despliegue. Algunos levantaron sus teléfonos, otros simplemente observaron con incredulidad. La monarquía británica, símbolo de continuidad y tradición, rara vez se veía sacudida por episodios de tal crudeza visual. Sin embargo, esa mañana la solemnidad dio paso a la incertidumbre. Dentro del palacio, los pasillos susurraban. El eco de los pasos resonaba con una gravedad distinta, como si los muros centenarios también percibieran que algo irreparable estaba ocurriendo. Asesores legales entraban y salían de despachos con carpetas apretadas contra el pecho. Secretarios intercambiaban llamadas en voz baja, conscientes de que cada palabra podía filtrarse. La maquinaria institucional, tan experta en controlar tiempos y relatos, se encontraba ante un desafío sin precedentes. El príncipe, sentado en la parte trasera de un vehículo oficial, miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje. Las calles londinenses, con sus fachadas de ladrillo y sus escaparates elegantes, se deslizaban ante él como si fueran parte de una película muda. Tal vez recordaba otras jornadas públicas, inauguraciones, actos benéficos, recepciones diplomáticas. El contraste era brutal. Donde antes había aplausos y fotógrafos sonrientes, ahora había flashes nerviosos y preguntas lanzadas al aire con tono acusador. La detención no implicaba una sentencia, pero el impacto simbólico era devastador. En cuestión de minutos, los medios internacionales replicaron la noticia. Analistas políticos, expertos en derecho constitucional y comentaristas de sociedad ocupaban las pantallas para especular sobre las consecuencias. ¿Qué significaba aquello para la institución? ¿Hasta dónde llegaría la investigación? ¿Cómo afectaría a la percepción pública de la corona? En las redes sociales, el debate ardía. Algunos defendían la presunción de inocencia con vehemencia, otros exigían transparencia absoluta. La polarización era evidente. En tiempos donde la opinión pública se forja a golpe de titular, cada detalle adquiría proporciones gigantescas. La imagen del príncipe entrando en dependencias policiales se repetía en bucle, congelando un instante que quedaría grabado en la memoria colectiva. Mientras tanto, en el interior de la comisaría, el protocolo seguía su curso. La formalidad de los procedimientos contrastaba con el peso histórico del detenido. Para los agentes, era un ciudadano más ante la ley. Para el mundo exterior, era un miembro de la realeza enfrentándose a un proceso judicial. Esa dualidad marcaba cada gesto. Las preguntas se formulaban con profesionalidad, las respuestas se registraban con precisión milimétrica. El príncipe mantenía la compostura, aunque en su interior se agolparan pensamientos contradictorios. Había crecido bajo el escrutinio público, pero jamás imaginó verse en esa situación concreta. La educación recibida le había enseñado a no mostrar debilidad en público, a sostener la mirada incluso cuando la tormenta arrecia. Sin embargo, en la soledad de aquella sala, lejos de los focos, la realidad adquiría una densidad abrumadora. En el palacio, la familia seguía los acontecimientos con mezcla de preocupación y cautela. Las conversaciones eran breves, medidas, conscientes de que cualquier filtración podría avivar aún más el fuego mediático. Los asesores insistían en la necesidad de prudencia. Cada comunicado debía ser estudiado al detalle,
cada frase calibrada para no comprometer el proceso ni alimentar especulaciones innecesarias. La detención también reavivó antiguos debates sobre el papel de la monarquía en el siglo XXI. Para algunos, la institución debía adaptarse con mayor rapidez a las exigencias de transparencia y rendición de cuentas. Para otros, el episodio demostraba precisamente que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes nacen en el seno de una familia real. La discusión trascendía la figura concreta del príncipe y se adentraba en cuestiones estructurales. Las horas pasaron con lentitud exasperante. Fuera de la comisaría, periodistas de todo el mundo aguardaban cualquier novedad. Los corresponsales transmitían en directo, describiendo hasta el más mínimo movimiento. Cada puerta que se abría generaba un murmullo expectante. La incertidumbre era total. En ese contexto, la figura del príncipe adquiría una dimensión casi trágica. No era solo un hombre enfrentándose a un proceso judicial, era también un símbolo sometido a escrutinio. Su vida, marcada desde la cuna por privilegios y responsabilidades, se encontraba ahora en una encrucijada. La narrativa pública, tan difícil de controlar, empezaba a escribirse con trazos implacables. Cuando finalmente se confirmó que quedaría en libertad provisional mientras continuaban las diligencias, la noticia no alivió del todo la tensión. La sombra de la investigación seguía proyectándose sobre su futuro. El regreso al palacio fue discreto, casi silencioso. No hubo declaraciones grandilocuentes, solo un comunicado escueto reiterando la disposición a colaborar con las autoridades y el respeto al proceso judicial. Sin embargo, la imagen de la detención ya había recorrido el mundo. En cafés, oficinas y hogares, la conversación giraba en torno al mismo tema. Algunos recordaban episodios pasados, otros analizaban posibles escenarios futuros. La figura del príncipe, antes asociada principalmente a actos oficiales y compromisos institucionales, se veía ahora vinculada a una narrativa mucho más compleja. En los días siguientes, la presión mediática no disminuyó. Cada audiencia, cada comparecencia, cada documento presentado ante el tribunal era examinado con lupa. Los expertos legales explicaban procedimientos, plazos y posibles desenlaces. El lenguaje jurídico se colaba en titulares y debates televisivos, acercando al gran público un proceso que, en circunstancias normales, habría pasado más desapercibido. El príncipe, por su parte, redujo al mínimo sus apariciones públicas. El silencio se convirtió en su principal estrategia, aconsejado por sus abogados. La espera era tensa. La incertidumbre, constante. En el interior del palacio, la rutina intentaba imponerse, pero era evidente que algo había cambiado. La confianza, una vez resquebrajada, tardaría en reconstruirse. A medida que avanzaban las semanas, la sociedad parecía dividirse entre quienes veían en la detención un síntoma de tiempos nuevos y quienes lamentaban el desgaste institucional. La monarquía, acostumbrada a navegar crisis, enfrentaba ahora una prueba distinta, amplificada por la velocidad de la información y la sensibilidad contemporánea ante cualquier indicio de irregularidad. En algún momento, lejos de los focos, el príncipe se permitió reflexionar sobre el peso de su apellido y las decisiones que lo habían conducido hasta allí. La detención no era solo un episodio legal, era también un punto de inflexión personal. La vida pública, con su brillo y sus exigencias, podía transformarse en un escenario implacable cuando las circunstancias se torcían. El proceso judicial continuó su curso, lento pero inexorable. Cada comparecencia añadía matices a una historia que había comenzado con el estruendo de las sirenas. El país observaba, aprendiendo quizá que incluso las figuras más encumbradas pueden verse sometidas al escrutinio más severo. La detención del príncipe no resolvía debates históricos ni definía por sí sola el futuro de la institución, pero sí marcaba un antes y un después en la percepción pública. Con el paso del tiempo, la intensidad inicial dio paso a una atención más analítica. Los titulares dejaron de ser exclamativos para volverse reflexivos. ¿Qué lecciones debía extraer la monarquía?
¿Cómo reforzar la confianza ciudadana? ¿Qué cambios serán necesarios para adaptarse a una era donde la transparencia ya no es opcional? El príncipe, mientras tanto, afrontaba el desafío de reconstruir su imagen, consciente de que la memoria colectiva es persistente. Cada gesto, cada palabra, cada silencio sería interpretado. La detención había sido un golpe simbólico de enorme magnitud, pero el desenlace del proceso sería determinante para su legado. En última instancia, aquella mañana helada en Londres no solo alteró la agenda de un miembro de la realeza, sacudió la percepción de una institución entera. La historia aún estaba escribiéndose, línea a línea, en tribunales y despachos, en redacciones y hogares. Y aunque el tiempo suavice los titulares y diluya la inmediatez del impacto, la imagen de aquel vehículo alejándose del palacio permanecerá como recordatorio de que incluso los muros más antiguos pueden temblar cuando la ley llama a la puerta. Y, sin embargo, lo más inquietante no fue el sonido de las sirenas ni el destello de los flashes, sino el silencio espeso que se instaló después, como una niebla que nadie sabía cómo disipar. El regreso al palacio no trajo alivio real, trajo espera, análisis, llamadas interminables y la sensación de que cada reloj del edificio marcaba un tiempo distinto, uno más lento, más pesado, como si las agujas avanzaran con cautela para no agravar la tensión. En los días posteriores a la detención de Príncipe Andrés de York, los periódicos desplegaron portadas casi monocromáticas, dominadas por su imagen entrando en dependencias policiales. Los editoriales no tardaron en aparecer. Algunos subrayaban la importancia del Estado de Derecho y celebraban que el sistema funcionara sin privilegios aparentes. Otros advertían del riesgo de juicios paralelos alimentados por la inmediatez mediática. El nombre del príncipe se convirtió en tendencia constante, repetido hasta el agotamiento, analizado desde todos los ángulos posibles. En el interior del palacio, el ambiente era de contención. No se trataba únicamente de proteger a un miembro de la familia, sino de blindar la institución. La monarquía británica, con siglos de historia, había superado guerras, abdicaciones, crisis políticas y escándalos personales. Pero el contexto contemporáneo era diferente. La información circulaba a una velocidad vertiginosa y el escrutinio público era más incisivo que nunca. Cada decisión estratégica debía calibrarse con precisión quirúrgica. Los asesores legales trabajaban en jornadas maratonianas. Revisaban declaraciones previas, analizaban cada línea de la orden de detención, preparaban posibles escenarios judiciales. La palabra estrategia se repetía con frecuencia, aunque nadie se atrevía a pronunciar en voz alta los temores más profundos. La incertidumbre no solo era jurídica, era reputacional. ¿Podría la figura del príncipe recuperarse de un golpe así? ¿O quedaría permanentemente asociada a esa imagen de vulnerabilidad? Mientras tanto, en la opinión pública se libraba otra batalla. Programas de debate enfrentaban a comentaristas con posturas opuestas. Algunos insistían en que la detención no equivalía a culpabilidad y que el proceso debía desarrollarse sin presiones externas. Otros reclamaban explicaciones más contundentes, transparencia absoluta y consecuencias ejemplares si se confirmaban las sospechas. La sociedad parecía mirarse en el espejo de la monarquía, cuestionando sus propios valores y expectativas. El príncipe, recluido en un ala discreta del palacio, mantenía un perfil bajo. Sus apariciones se redujeron a lo imprescindible, y siempre bajo una estricta planificación. En privado, las conversaciones con sus abogados eran intensas. Se revisaban cronologías, encuentros pasados, viajes, declaraciones. Cada detalle podía resultar determinante. La sensación de estar bajo una lupa permanente resultaba asfixiante. En las noches más largas, cuando el murmullo del día se apagaba y solo quedaba el sonido distante del tráfico londinense, el peso de la situación se hacía más palpable. No era fácil conciliar el sueño sabiendo que el futuro inmediato dependía de decisiones judiciales y de la interpretación pública de los hechos. El príncipe había vivido siempre en un entorno de privilegio, pero también de vigilancia constante. Ahora esa vigilancia se había transformado en sospecha,
Y la diferencia era abismal. La familia, aunque unida en lo esencial, no podía evitar la tensión. Cada miembro afrontaba la situación desde su propio ángulo. Algunos optaban por el silencio absoluto, otros consideraban que un mensaje de apoyo medido podría ayudar a contener el desgaste. Sin embargo, cualquier movimiento era susceptible de ser interpretado como presión indebida o como un intento de influir en el proceso. La prudencia se convirtió en norma inquebrantable. A nivel institucional, se intensificaron las reuniones con responsables de comunicación. Se analizaban encuestas de opinión, se estudiaba la evolución de la percepción pública, se valoraban posibles ajustes en la agenda oficial. La monarquía, más que nunca, debía mostrarse como garante de estabilidad y neutralidad. El desafío consistía en separar la figura personal del príncipe de la institución en su conjunto, una tarea compleja cuando ambos planos se entrelazan desde el nacimiento. El proceso judicial avanzaba con su propio ritmo. Las comparecencias ante el tribunal generaban expectación. Los abogados presentaban argumentos, solicitaban diligencias, discutían matices legales que para el gran público resultaban técnicos, pero que podían inclinar la balanza. Cada sesión era seguida por periodistas que, a la salida, resumían en minutos lo que había requerido horas de exposición detallada. Con el paso de las semanas, el relato inicial de impacto dio paso a una fase más analítica. Se revisaban antecedentes, se contextualizaban relaciones pasadas, se examinaban decisiones adoptadas años atrás que ahora cobraban nueva relevancia. El pasado, que parecía archivado, regresaba con fuerza. La memoria colectiva, alimentada por hemerotecas digitales, reconstruía escenas que en su momento apenas habían suscitado atención. El príncipe, consciente de esa revisión exhaustiva, afrontaba también un proceso interno. La detención había sido un golpe visible, la revisión pública de su trayectoria, un desafío más silencioso pero igualmente profundo. Cada fotografía antigua, cada declaración recuperada, se convertía en pieza de un rompecabezas que otros armaban ante millones de espectadores. En paralelo, se abría un debate más amplio sobre la responsabilidad de las figuras públicas. ¿Hasta qué punto deben rendir cuentas por sus decisiones privadas? ¿Cómo equilibrar la vida personal con el papel institucional? La detención del príncipe actuó como catalizador de conversaciones que llevaban tiempo latentes. La sociedad contemporánea exige coherencia, ejemplaridad y transparencia, especialmente a quienes ocupan posiciones de privilegio. Hubo también voces que llamaron a la mesura. Recordaban que los procesos judiciales requieren tiempo, que las conclusiones precipitadas pueden ser injustas, que la presunción de inocencia es un pilar del sistema legal. En ese cruce de argumentos, la figura del príncipe se convertía en símbolo de tensiones más amplias entre tradición y modernidad, entre privacidad y escrutinio público. Dentro del palacio, la rutina oficial intentaba continuar. Actos programados seguían adelante, compromisos institucionales se cumplían con puntualidad. Era una forma de transmitir normalidad, de subrayar que la institución no se detenía por la situación de uno de sus miembros. Sin embargo, el ambiente no era el mismo. En cada saludo, en cada ceremonia, flotaba la conciencia de que la atención mediática estaba parcialmente desviada hacia el proceso judicial. El príncipe, por recomendación de su equipo legal, evitó declaraciones improvisadas. Cualquier palabra fuera de contexto podía complicar la defensa. El silencio, aunque incómodo, era estratégico. No obstante, ese silencio también alimentaba interpretaciones. Algunos lo veían como prudencia, otros, como falta de transparencia. La comunicación en tiempos de crisis es un terreno minado, donde cada paso debe medirse con extrema cautela. A medida que el calendario avanzaba, el desgaste emocional se hacía evidente. La incertidumbre prolongada puede resultar más difícil de soportar que una resolución rápida, incluso si ésta es adversa. Vivir pendiente de fechas judiciales, de posibles resoluciones, de filtraciones o rumores, genera una tensión constante. El príncipe,
acostumbrado a un entorno estructurado y previsible, debía adaptarse a una dinámica impredecible. El desenlace del proceso, aún incierto, se vislumbraba como un punto de inflexión definitivo. Una resolución favorable podría abrir la puerta a una lenta rehabilitación pública, aunque la huella del episodio difícilmente desaparecería por completo. Una resolución adversa, en cambio, tendría consecuencias profundas no solo para él, sino para la percepción de la institución que representa. Entretanto, la sociedad observaba, debatía y reflexionaba. La detención de un miembro de la realeza no es un hecho cotidiano, es un acontecimiento que interpela a la idea misma de igualdad ante la ley y al papel simbólico de las instituciones. Más allá de la figura concreta del príncipe, el episodio invitaba a reconsiderar expectativas, responsabilidades y límites. Quizá, con el paso del tiempo, aquella mañana helada en Londres sea recordada no solo por la imagen impactante de una detención, sino como el inicio de una etapa de mayor exigencia y transparencia. O tal vez quede como un capítulo más en la larga historia de una institución acostumbrada a reinventarse tras cada crisis. Lo único seguro es que, desde el instante en que las sirenas resonaron frente al palacio, nada volvió a percibirse de la misma manera.